encontramos con Pilar Cabello, quien es directora de Auditoría de Cabello Abogados. ¿Cómo está, Pilar? Hola, bien, buenas tardes. Muchas gracias por tenerla acá. Tenemos muchas dudas al respecto. En la prensa se anunció que las boletas de honorarios cambian desde enero, las retenciones subirán al 10,75%. La pregunta de todos es, ¿quién va a pagar este 0,75% extra? Sí, bueno, primero que todo pongámonos en el contexto de qué se trata y a quienes afecta en general. Acá va a afectar este cambio a todos quienes emiten boletas de honorario, ya sea electrónicas o en papel, ¿ya? Y a quienes emiten la boleta de terceros también, que son empresas. ¿Qué lo que va a ocurrir? Es que a ellos, sin excepción, se les va a retener a contar del 2020, en forma gradual va a ir aumentando la retención. El 2020 es 10,75 como tú bien dices, pero va a llegar al 2028 hasta un 17%. Una cifra bastante sustancial. Una cifra importante que en el fondo lo que busca, y eso es lo que hay que tener claro, el aumento de esta retención lo que busca es cubrir el costo de las cotizaciones. Porque recordemos que el año pasado se dictó una ley, la 21.133, donde ya reguló de qué manera iban a entrar los independientes al mundo de la salud y de las pensiones. Claro. Todo lo que es la parte de protección social, porque antes los independientes no tenían protección social a menos que ellos en forma independiente además pagaran algún tipo de salud o de algún tipo de seguro. Por su voluntad. ¿Ya? Por su voluntad, y que además los accesos eran bastante caros en el mercado. Entonces se estableció ya hace varios años de que el independiente, al igual que el que tiene contrato, debiera tener cobertura de salud. ¿De qué tipo? Es decir, que tuvieran licencia en caso de enfermedad, que si tienen hijos pudieran tener a sus hijos como carga y comprarles bonos y llevarlos al sistema de salud, que pudiesen operarse sin que estar pagando en forma particular, que si hay una enfermedad estuvieran cubiertos, una enfermedad laboral. La ley sana que apareció, que es la cobertura para también proteger a hijos con alguna enfermedad importante, y además tener pensiones en el futuro. Todos los que eran independientes no tenían nada de eso. Entonces, la idea de equiparar con quienes tenían contrato. Exacto, de que de alguna manera estuviesen protegidos y se eliminara esta cantidad importante de personas que existen. No olvidemos que muchas mujeres independientes al final hacían boleto honorario y no tenían ninguna protección de salud, ni ella ni sus hijos. Por lo tanto, ahí se creó el año pasado ya esta ley para empezar a cotizar de una manera parcial o total, y junto con esa ley se definió que empezara a subir en forma gradual la retención para que cubriera este costo de incorporarse al sistema de salud. Pilar, es un tema bastante técnico, pero para graficarlo de alguna forma fue el Dínamo quien sacó un cuadro comparativo de cómo va a ser el cambio con esta nueva modalidad. Por ejemplo, lo estamos viendo en pantalla. Alguien que gana 250.000 pesos brutos, antes se le descontaba el 10%, es decir, el monto de retención era de 25.000 pesos y le quedaba un total en la boleta de 225.000 pesos. Ahora, con esta implementación, una persona que ganaba 250.000 pesos se le va a retener el 10,75%, es decir, el monto de la retención va a ser de 26.875 pesos, que le da un total en su boleta de 223.125 pesos. Estamos hablando de una diferencia de 1.875 pesos en este ejemplo. Exacto, y todos los años hasta el 2028 va a ir subiendo, este porcentaje. Por lo tanto, estos 1.800 va a ser el doble, va a ir subiendo en forma gradual. Pero eso va directamente a que las mismas personas que se les está reteniendo esto puedan acceder a mejoras en la protección de salud y de pensiones. Claro, pero a la vez, al leer este recuadro, entendemos que es el trabajador quien va a recibir menos dinero mensual. Eso depende cómo haya negociado el trabajador. O sea, en rigor y en su mayoría debiera ser el trabajador, pero si lo negoció en bruto o en líquido. Si lo negoció en bruto o en líquido. Porque si tú negociaste en líquido, en realidad se va a hacer cargo el empleador, en este caso el quien contrata. Pero si se negoció en bruto, obviamente va a ser el trabajador el que va a tener ese costo. Ahora hay varias dudas y comencemos por la devolución de impuestos, que sabemos que cada mayo es muy esperada por todas las personas que emiten boleta. En un comienzo era el 100% el que se devolvía, pero cuando uno imponía por la cobertura total. Ahora se acaba la devolución de impuestos, ¿vamos a tener este monto que todos los mayos sabíamos que se regresaba? Bueno, el año pasado ya hubo una disminución, porque desde el año pasado empezaron a cotizar los independientes. Por lo tanto, ya no recibieron el 100 y cada uno tenía que optar si quería un régimen total de cobertura o un régimen parcial. ¿Y de qué dependía la elección? En realidad es costo-beneficio. Porque, por ejemplo, hay personas que tienen carga o tienen hijos y si tienen a un hijo con enfermedad le conviene el régimen completo. Entonces tenía una devolución mucho menor.
pero no el total, pero bastante menor. Y los que tienen al final, hoy día son jóvenes que a lo mejor no están con alguna enfermedad y Dios quiera no les pase nada, en realidad a ellos no les interesa tener una cobertura inmediata tan rápido y esperar quizás unos años más a cuando sea total. Claro, ahora si se pretende ir avanzando hasta el 2028, ¿vamos a llegar a una cobertura total? Del 17%. Claro, de manera obligatoria. Donde tú vas a cubrir todo lo que es la parte de salud y también lo que es pensiones. O sea, AFP. ¿podríamos decir que el 2028 desaparece la devolución de impuestos? Si es que no hay más cambios, podríamos decir que sí. Si es que no hay más cambios. Todo eso se iría a cotizaciones. Ya, a su juicio, para ir entendiendo qué beneficios trae esta nueva modalidad. Bueno, como conversamos, uno de los beneficios es que tú vas a tener cobertura en salud, cosa que no tenían los independientes, que si tienes alguna enfermedad vas a poder pedir una licencia, que si quieres ir al médico vas a estar en el sistema de salud, vas a poder comprar bonos. Los independientes, si ellos contrataban en forma particular, podían acceder a esto, pero los planes eran mucho más caros. Por lo tanto, hoy día los planes son bastante más accesibles y al igual que el resto del mundo trabajador. Por lo tanto, una persona que tenga un accidente laboral también va a ser cubierto, una persona que tenga una enfermedad laboral va a tener cobertura, tus hijos, tus cargas van a tener cobertura y además de eso ya vas a estar juntando para la pensión a futuro, que tampoco estaba dentro de los independientes. Claro, aún así, con esa explicación, hay muchas personas que no están de acuerdo con esta modalidad, porque de todas formas esto significaba incluso más que un sueldo anual cuando recibían en mayo esta devolución, precisamente el 1.2. Sí. ¿Qué le podría decir a ustedes a ellos que ya tenían al menos contemplada su forma de previsión? Bueno, ahí es un poco difícil en realidad porque tiene que ver con la caja que yo esperaba todos los mayos que me devolvían y va a tener que la persona ordenarse nada más en términos de su presupuesto mensual, ¿ya? Porque en definitiva acá es optar por una cosa u otra, o sea, yo prefiero no tener salud o prefiero sí tener. Generalmente los que son jovencitos, los que no tienen muchos temas, obviamente prefieren tener la disponibilidad inmediata. Pero cuando vienen temas catastróficos, la verdad es que ahí se nota la diferencia de estar en el sistema de salud por lo menos. Porque también está el otro que es las pensiones y ahí es un tema personal si tú quieres o no quieres AFP, ya es otra discusión. Pero el punto es que toda esa retención que no te va a llegar no es que la pierdas, sino es que va a ser utilizada de otra manera. Es un beneficio a largo plazo también. Es un beneficio para situaciones catastróficas o de largo plazo. Estamos conversando con Pilar Cabello, quien es directora de Auditoría de Cabello Abogados. Y también otra noticia que llamó bastante la atención es que los clientes de las cuentas corrientes deberán decidir sobre el pago automático de sus líneas de crédito. ¿Qué significa esto? Que si no se pronuncian, el descuento se hará de manera automática. Desde su punto de vista, ¿qué le parece esta medida? A mí me parece que es buena la medida, porque si por alguna razón tú tenías fondos disponibles en tu cuenta corriente y no hacías el pago en la línea de crédito, se te olvidaba pasar los días, te estaban cobrando intereses. Claro. Por lo tanto, el hecho de que sea automático, que algunos bancos lo tienen, otros no, es bastante beneficioso porque así es más ordenado y entendamos que los intereses de las líneas de crédito son altos. Justamente para complementar lo que usted dice, de acuerdo a las cifras, acá tengo un extracto que dice: la tasa de interés nominal en promedio a noviembre de este año en un crédito de consumo es de 11,70%, mientras que la tasa de sobregiro se eleva a más del doble, llegando al 25,65%. Claro. O sea, es harta la diferencia de precios, sí, si es que uno no la pagaba en la fecha correspondiente. Claro, se supone que tenemos nosotros una legislación a nivel país de las tasas máximas convencionales a cobrar. Pero aún así son rangos que los bancos pueden manejar y un banco tendrá una mejor que otro sus tasas, pero obviamente la línea de crédito es una forma de financiarse muy cara. Claro. Por lo tanto, en la medida que exista esta obligación de que sean abonadas inmediatamente las líneas cuando hay cuenta o cuando hay dinero en la cuenta corriente, creo que es bueno. Pero de todas formas, Pilar, hay personas que tienen la línea de crédito, como se dice vulgarmente, reventadas, porque pareciera que esto es algo así como un salvavidas. Sí. De todas maneras, ahí lo que ocurre es que hay que aprovechar un poco las situaciones. Hoy día vemos de que las tasas están bastante bajas, por lo tanto las personas tienen que buscar una forma de refinanciarse. Y quizás cerrar las líneas de créditos pidiendo un crédito consumo que les permita tener una tasa más baja. Claro, acá... Y ahí ya definitivamente cerrar las líneas de crédito. El descuento se va a hacer automáticamente y a menos que uno quiera que esto no sea así, debe pronunciarse mediante las páginas web de cada uno de sus bancos. Su consejo personal es que aprueben esta pago automático, por llamarlo de alguna manera. Yo creo que sí. ¿Sí? Y si tú no quieres que se haga, lo digas.
porque generalmente es al revés. Generalmente la gente no paga porque se lo olvida y van corriendo los intereses porque no se ha pagado la línea de crédito. Pero su consejo es dejarlo tal cual, es decir, que se haga el descuento automático para hacer un pago en el fondo regular, en la fecha que corresponde. Exacto, o sea, si yo tengo dinero en la cuenta corriente, que me paguen inmediatamente la línea de crédito. Y si necesito por algún motivo, la sacaré nuevamente. Claro, muchas personas también dicen, ok, se va a hacer el descuento automático, es decir, se va a pagar a tiempo mi línea de crédito, sin embargo, la voy a tener disponible para volver a utilizarla. ¿A usted le parece la línea de crédito como una ayuda o más bien como una herramienta peligrosa? O sea, es peligrosa para todos los que son buenos para consumir demasiado. Claro, pero en la realidad muchos consumen bienes de primera necesidad. También, alimentos, salud. Y es peligrosa por lo mismo, porque como tiene tasas altas y a veces mejor quizás endeudarse en un crédito, cerrar líneas de crédito y preferir pagar una cuota con una tasa más pequeña. Pilar, pasando al tema ya, estamos a 30 de diciembre. ¿Cómo evalúa usted estas fiestas de fin de año, el excesivo gasto que se hace por parte de las familias? Bueno, yo creo que no solamente ahora, sino que en la vida general uno debiera tratar siempre de ser austero, ¿ya? Debiera gastar lo que tiene. Claro, debiera darle prioridad a las cosas que son realmente importantes, que estar con la familia y quizás no gastar en demasiado. Es gastar lo que se tiene cuando hay familias que tienen tan poco. Bueno, es que ahí hay una diferencia importante, o sea, no debiera, y todos sabemos que no debiera existir una diferencia tan relevante entre una familia que no tiene ni siquiera para lo básico. Claro. O sea, debiera existir por lo menos un mínimo que todos debieran tener para lo básico. ¿Algún consejo para mandarle a las familias? Ya queda el último día del año, sabemos que en estas fechas donde más se hacen gastos, de repente utilizar la línea de crédito, hay avances en efectivo también que se ofrecen mucho, sobre todo en esta época. Bueno, el consejo que yo creo que todos los están viviendo este último tiempo es ser austero. Tratar de gastar lo menos posible, pero obviamente pasar una bonita fiesta con una rica comida con la familia y ahí vale la pena sacar un poco la línea para pasar un buen rato. Entonces la línea de crédito, no aprobar por ejemplo estos créditos que se ofrecen, también se están ofreciendo muchas renegociaciones, tanto hipotecarias, se dice mucho que deberían hacerse ahora. ¿Cuál es su consejo? Bueno, es que las hipotecarias son bastante convenientes porque la tasa bajó mucho. Por lo tanto, en ese sentido sí es importante renegociar, si tengo la oportunidad, las tasas hipotecarias definitivamente. Renegociar las tasas hipotecarias. Sí. ¿Y qué pasa con los créditos de consumo? También, o sea, ahí hay que, lo que pasa es que hay que hacer shopping bancario. ¿Ya? Muchas veces la gente no hace esto, de estar cotizando en distintos bancos y elegir el mejor crédito. Y te vas a encontrar con que si tú echas a competir los bancos, te van a dar buenas tasas.